hoy hablaremos sobre la economía mundial. Tomaremos en cuenta 3 puntos importantes, como el contexto económico actual y cómo este afecta la economía global de Perú, y finalmente, qué nos depara en un futuro. Bien, comencemos. ¿Qué es la economía global? Economía global. ¿A qué nos referimos o qué entendemos por economía global? Primeramente, hay que entenderla como una consecuencia de lo que es la globalización. La economía global es un sistema económico a nivel mundial, es decir, de forma globalizada y por lo tanto libre de barreras y fronteras estatales. Hace referencia a las actividades económicas mundiales interconectadas que tienen lugar entre múltiples países del mundo. Las actividades económicas pueden tener un impacto de manera positiva o de manera negativa entre los países involucrados. Pero bien, ¿quién domina o quién controla esta economía global? Muchas personas creemos o piensan que la economía global está solo controlada por los gobiernos de las grandes economías, es decir, de los países potencia. Por esto es un error común. Aunque los gobiernos tienen poder sobre las economías de los países, son los bancos y las grandes corporaciones las que lo controlan y esencialmente las financian a estos gobiernos. Esto significa que la economía global está dominada por las grandes instituciones financieras. ¿Qué está sucediendo con la economía global? Bien, ahora veremos qué está sucediendo con la economía global. Uno de los acontecimientos más relevantes ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este ha generado una gran crisis económica mundial. La invasión rusa ha generado un cambio cualitativo al sistema geopolítico. Este se caracteriza por 2 factores. El primer factor es la incertidumbre, por la cual ha reducido la inversión y ha aumentado el gasto militar, lo que ocasiona que los recursos no se distribuyan a todas las actividades que son más importantes. Bien, como segundo factor tenemos el agravamiento de la división de bloques. Este interfiere con la eficiencia de la división internacional de trabajo, afectando los flujos económicos, el turismo y la inversión, generando problemas con las relaciones económicas entre China y el occidente. Economía global, lo que va del 2022. Se esperaba una normalización post-pandemia en este año, pero fue golpeada por una ondada de crisis y diferentes situaciones y contextos a lo largo de estos últimos meses. Entre las grandes economías mundiales, según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del PBI durante el segundo trimestre de 2022, China, a causa de sus restricciones durante la pandemia de su crecimiento, cayó un 2,6%, al igual que Estados Unidos y Reino Unido, que estos cayeron un 0,1%. Por otro lado, Japón y Eurozona crecieron un 0,5% y 6% respectivamente. El conflicto entre Rusia y Ucrania afecta de manera relevante a la economía mundial. La disparada inflación, que sigue desestabilizando poderosamente la economía mundial de los diferentes países en diferentes aspectos, por otro lado, ha llevado a Europa a una crisis energética severa. La desaceleración de la economía china es por ello que se estima a un 2023 una economía global muy incierta. También hay que tener en cuenta que la Federación Rusa es uno de los mayores productores mundiales de energía y otras materias primas clave, y el principal proveedor de estos productos para muchos países europeos. Según la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el impacto económico más inmediato del conflicto en Ucrania ha sido el fuerte incremento de los precios de los productos básicos. La guerra también amenaza el suministro de bienes esenciales de Rusia y Ucrania, incluyendo alimentos, energía y fertilizantes. ¿Cómo afecta la guerra de Rusia y Ucrania en el Perú? En el Perú, el impacto de la guerra no es directo, pero sí se ve afectado por la crisis económica global. El incremento de los precios del petróleo, el trigo y los cereales han influido de manera directa en el aumento de los precios locales para el transporte y alimentos. También nos vemos perjudicados por el incremento del precio del combustible y su efecto multiplicador, ya que implica el alza de precios de diversos productos. Como primer punto, hablemos del aumento de precios de fertilizantes. Como sabemos, Rusia es un productor a nivel mundial del trigo, maíz y soya, que lo controla junto con Ucrania. Entre otras consecuencias económicas, la guerra tendría un gran impacto en los cereales, los aceites, vegetales y fertilizantes.
Nuestras relaciones comerciales con Rusia y Ucrania representan un porcentaje mínimo de nuestras exportaciones. Sin embargo, son más de 200 millones de ingresos para peruanos, representado por MIPES en relación con las importaciones de Rusia que importan insumos para la agricultura. Como segundo punto, hablemos de la desaceleración económica. En el Perú se ha desarrollado una política de recuperación económica a la cual se suma este periodo por la coyuntura internacional, como consecuencia directa el incremento de los precios de determinados productos alimenticios que influyen directamente en el aumento registrado en los precios de mayoristas y que seguirían trasladándose en los precios finales para el consumidor. De acuerdo a los reportes del INI correspondientes al presente mes de marzo, se observa la variación de los precios de alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte y alojamiento, agua, electricidad y gas, y otros combustibles siendo principales productos que han sido afectados. Como punto 3, hablemos del incremento del costo combustible. Siendo Rusia y Ucrania grandes productores de petróleo y gas, en el marco de este conflicto se prevé un incremento sostenido de los precios que tendrá impacto en los costos de transporte en un corto plazo. Asimismo, la inflación producida, en especial el gas y la gasolina, impacta a una cadena de valor larga, afectando así a varias industrias. ¿Qué futuro nos espera? En cada gobierno se realizan proyecciones de crecimiento, perspectivas de inversión, continuidad de obras, políticas para así poder reducir la pobreza y la desigualdad. Entre otros aspectos, también va a depender de quién gane las elecciones. Hoy por hoy, la ciudadanía, los candidatos mismos, también los políticos y además las personas que están enfocadas en el resultado del corto plazo, razón no les falta. Ambos candidatos mundialmente tienen muchos anticuerpos, son populistas, no deslindan la totalidad de lo que arrastran y hay mucha incertidumbre del rumbo que podrá tomar el país. No es novedad que quien salga electo tendrá que buscar consensos y enfrentarse a una oposición en el Congreso. Todos hemos sido testigos de cómo los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo han entorpecido la política. Y no solo en nuestro país, sino mundialmente, en cada país, ya que se han suscitado distintos problemas en los años que hemos tenido. En estos últimos meses hemos vivido muchos acontecimientos complicados y políticas macroeconómicas sin precedentes que se combinan para poner en crisis el desarrollo y crecimiento de la mayoría de los países del mundo. En semanas recientes hemos visto cómo la mayoría de los bancos centrales de las economías más importantes del mundo han aumentado sus tasas de interés, buscando detener la alta inflación que se ha desatado a nivel mundial. Es evidente que hay preocupación sobre una desaceleración que puede llevar a muchas economías a la inestabilidad. Ante todos estos retos, a un futuro las más grandes economías del mundo tendrán que dedicar recursos importantes a proteger y cuidar de sus propias economías. Si las políticas fiscales y monetarias actuales se convierten en la nueva normalidad, esto implicaría una fuerte absorción del capital mundial por parte de los gobiernos de los países con las economías más desarrolladas, prolongando la subinversión en los países en desarrollo y obstaculizando el crecimiento a un futuro. Concluyendo, puedo decir que es importante entender que para atender estos enormes problemas, el único remedio eficaz es la cooperación internacional. Es nuestra única salida para un futuro más justo y resiliente.